Hola a todos, muchas gracias por estar vinculados al canal. La semana pasada salieron las guías del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Ellos estaban en reunión en Seattle y se hizo la publicación. Les voy a dejar el link para que puedan descargar el artículo. El artículo es muy bueno, muy completo. Y también les voy a dejar un podcast de la misma Asociación Americana de Endocrinología Clínica, donde discuten las guías de diabetes ACE 2023. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces la tabla de contenidos de esta presentación incluye los principios de cuidado del algoritmo de diabetes tipo 2, el modelo de complicaciones, el algoritmo de la prediabetes, el algoritmo de dislipidemia, el algoritmo de hipertensión, el algoritmo de control glicémico, el algoritmo de control glicémico basado en la glucosa, un algoritmo para intensificar la insulina, el perfil de los medicamentos antihiperglicémicos, el perfil de los medicamentos para pérdida de peso y vacunación. Eso es lo que vamos a hablar en este video esta vez. Entonces, los principios no han cambiado. Es esencial que el paciente siga haciendo actividad física y que siga cuidándose en su parte de alimentación. Muchas veces no se hace énfasis en esto en la mayoría de las guías, pero esto es esencial. A nosotros de endocrinos, cuando nos remiten el paciente que ya ha pasado muchas veces por otros médicos, nos llega tomando todavía agua panela, nos llega todavía tomando gaseosas, no hacen actividad física. Y poder estimular el paciente y que tenga constancia en ejercicio y que tenga una buena alimentación, tiene una importancia esencial en el manejo de la diabetes. Entonces, esto se tiene que insistir mucho en el cuidado de los pacientes diabéticos porque finalmente el diabético tipo 2, la causa de su enfermedad en la mayoría de los escenarios, cerca del 95%, va a ser la obesidad y esto va a estar mediado obviamente por unas cuestiones multifactoriales que no dependen solamente del paciente, sino también del medio ambiente y de la sociedad, pero es esencial que el paciente se cuide. Yo le digo a mis pacientes que tienen que hacer ejercicio los días que se bañen o que almuercen, y que no pueden tomar azúcar líquido, no gaseosas, no panela, no jugos, así sean naturales y así sean sin azúcar, no Mr. T, no ponimaltas, no Milo, nada de azúcar líquido, nada de productos de panadería y pastelería y nada de mecato, que incluye todo gluten. Esto es esencial. De ahí el segundo principio es mantener y obtener un peso óptimo. De ahí escoger la terapia antihiperglicémica de acuerdo a los criterios de glicemia. Y acá es muy interesante porque ya nos ponen en ayunas y precomidas una meta de glicemia menor de 110, entonces un poquito más estrictos, y una hemoglobina glicada menor de 6.5. Mirar enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, sobrepeso e hígado graso. Esto se nos olvida mucho, entonces tenemos que buscar hígado graso de manera proactiva a nuestros pacientes diabéticos. Elegir la terapia incluye la facilidad de uso y el acceso. Miren que acá nos pone la hemoglobina glicada menor de 5 o lo más cercano a lo normal desde que sea seguro y que se pueda alcanzar. Se deben individualizar los objetivos glicémicos y adicionalmente se debe evitar la hipoglucemia en estos pacientes y miren que se debe lograr un control lo más rápido posible. Se recomiendan pacientes que estén utilizando insulina en el monitoreo continuo de glucosas y evaluar la glicemia en estos pacientes. O evaluar, perdón, las comorbilidades. Acá ya nos empiezan a hablar y mire que es muy importante porque el primer énfasis que se hace es en el modelo de obesidad o de enfermedad crónica basada en adiposidad. Ellos siguen recomendando el índice de masa corporal. El índice de masa corporal tiene muchas limitaciones, pero en términos poblacionales es bueno. Recuerden que esas guías es en términos poblacionales. Pero acá ya nos empiezan a evaluar como cosas particulares muy interesantes. Mire, índice de masa corporal menor de 25 es un estadio 1 que no tiene complicaciones, porque acá tienen que recordar y nos lo ponen acá, entre 23 a 25 puede ser considerado sobrepeso en algunas poblaciones asiáticas, inclusive para nuestro medio. Entonces, siempre mantener el peso saludable, hacer ejercicio más de 150 minutos a la semana. Yo les digo a mis pacientes que 300. Ejercicios de resistencia y de fuerza muscular 2 a 3 veces por semana. Una buena calidad de sueño entre 6 a 8 horas. Limitar el consumo de alcohol, suspender el tabaquismo. En este momento no se recomiendan medicamentos y se deben buscar las complicaciones en grupos de alto riesgo. Esos grupos de alto riesgo son los asiáticos y las complicaciones de la obesidad van a incluir la prediabetes, la dislipidemia, la hipertensión, el hígado graso, la enfermedad cardiovascular, la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, la falla renal, la apnea obstructiva del sueño, el asma, el reflujo gastroesofágico, la incontinencia urinaria, el síndrome ovario poliquístico, el hipogonadismo, es decir,
Recuerden que en los pacientes obesos hombres, la testosterona en el tejido graso se convierte a estrona, eso produce lipomastia y ginecomastia y disminuye la fertilidad. Y por otro lado, ya en estadios 2 de obesidad, y acá ponen índice de masa corporal entre 25 y 27, se está recomendando, esto es para no llegar tan tarde, es que ya no estamos llegando a obesidades grado 3 o super obesidades, entonces y eso lo tienen que entender el asegurador, debería empezarse el tratamiento de la obesidad desde sobrepeso. Entonces miren acá en estadio 2, hacer una recomendación de privación calórica, ejercicio estructurado, evaluar el paciente si tiene alteraciones del sueño, evaluar el paciente si tiene alteraciones del ánimo y considerar inclusive medicaciones para pérdida de peso, mire, desde índice de masa corporal de 25 y hacer el tamizaje de las complicaciones. Ya en estadio 3, que es el paciente que tiene una o más complicaciones severas o una leve o moderada de las complicaciones que ya les mencioné, de hacerse dieta, ejercicio, hacer un estudio de sueño oficial, ya el paciente que tenga índice de masa mayor de 35, una evaluación psicológica completa, adicionar medicamentos para pérdida de peso desde índice de masa corporal 27, y si usted es un auditor, por favor, miren que inclusive desde índice de masa corporal de 25, y considerar cirugía bariátrica. Eso lo ve mucho uno en pacientes que tienen obesidad abdominal, el índice de masa corporal no les da 25, 26, 27, pero tiene un perímetro abdominal y tienen diabetes y tienen hígado graso. Los pacientes están gordos, los pacientes tienen enfermedad por obesidad y les niegan el medicamento para pérdida de peso. Ya con prediabetes, ya nos mencionan glicemia en ayunas de 100 a 125 o poscarga entre 140 a 199 y glicada de 5,7 a 6,4, síndrome metabólico de acuerdo a la TP3. Mire que el objetivo es prevenir la progresión a diabetes, prevenir la progresión del hígado graso, mejorar los factores de riesgo cardiovascular, prevenir la ganancia de peso y promover la pérdida de peso y mejorar funcionalidad y calidad de vida. Por eso en estos escenarios es muy importante la actividad física. Usted tiene que hacer ejercicio todos los días, así esté aliviado y se le debe recomendar al paciente esto. Se va a hacer una reducción cardiovascular de acuerdo a los similar a la diabetes, control de lípidos, de presión arterial y de peso. Y miren acá que si el paciente está con sobrepeso o obesidad, listo. Y acá en este punto 3 o en esta punta 3 nos mencionan que si el paciente no tiene sobrepeso o obesidad, considere una diabetes tipo 1 y haga una evaluación de anticuerpos para sospechar una diabetes o confirmar una diabetes tipo la. Entonces, si está con sobrepeso o obesidad, la pérdida de peso objetivo es más del 7 al 10%, ojalá más. Y miren que nos ponen en primera línea análogos de GLP-1 aprobados para la pérdida de peso, que para el caso de Colombia sería liraglutide 3 miligramos. Y nos ponen fentermina y topiramato. Y considerar inclusive cirugía bariátrica. Si el paciente tiene hiperglicemia persistente, usted ya el objetivo es tratar la disglicemia y puede utilizar más bien metformina, pioglitazona y acarbosa. Entonces es bueno porque nos ponen todos los medicamentos que sirven para la prediabetes, obviamente teniendo en cuenta la parte esencial de arriba, que es la intervención en el estilo de vida, que nuevamente insisto, que hay veces no se hace mucho énfasis en esto. Y miren acá que las indicaciones para pérdida de peso, este es el punto 4, son la obesidad o sobrepeso con índice mayor de 27 con complicaciones de la obesidad o de la enfermedad crónica basada en adiposidad, que incluye la prediabetes. Hay otros medicamentos como Orlistat, que ya lo vamos a discutir más adelante. Con respecto a dislipidemia, miren que recomiendan hacer un perfil lipídico. Listo. Y acá es importante tener en cuenta el colesterol no HDL. Por favor, es una medida muy importante. Y medir ApoB. Cada vez tenemos que estar pidiendo más ApoB. Yo la estoy midiendo más. Es un examen que para Colombia está dentro del PBS. Y faltaría, acá pensaría yo, adicionar la lipoproteína A minúscula. Y acá en el punto 1 nos mencionan que si usted tiene un LDL más de 190, sospecha hipercolesterolemia familiar. 1 de cada 5 de estos pacientes puede tener una hipercolesterolemia familiar. Por favor, pregunte por antecedentes de dislipidemia en la casa, LDL alto o enfermedad cardiovascular. Como siempre, un estilo de vida, entonces incremente la dieta, la fibra en la dieta, la grasa saludable, disminuye grasas saturadas, disminuye los carbohidratos simples y ultraprocesados, nada de azúcar líquido, actividad física. Recuerden los días que almuerzo, los días que se bañe, esos 2 días, esos 7 días a la semana hacer ejercicio y manejo de peso. Si tiene prediabetes o diabetes tipo 2 más factores de riesgo, use el ASCVD, la calculadora 10 años, que ya se está validando para Colombia, que es un artículo publicado por el Grupo de Cardiología en Bogotá
de un colega que validó esto, a ver si se los dejo acá también el link de ese artículo. Y si tiene factores de riesgo mayores como edad mayor de 40 años, si usted es cuarentón, ya tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor, hipertensión, enfermedad renal crónica 3A hacia abajo, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular, HDL bajo o un colesterol no HDL alto, usted debe considerar iniciar estatinas. Y acá nos clasifican el riesgo. Si el riesgo de este paciente es menos del 10% y tiene una diabetes menos de 10 años, menos de 2 factores de riesgo, que es raro, y no tiene daño de órgano blanco, el paciente requiere estatina, de intensidad moderada, pero requiere estatina. Una meta LDL menor de 100, un colesterol no HDL menor de 130, unos triglicéridos menor de 150 y ApoB menor de 90. Listo, entonces miren que miramos todo esto en el perfil lipídico. Si es de muy alto riesgo, entre 10 al 20%, que es diabetes más de 10 años, una edad mayor de 40, pero no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene daño de órgano blanco, mire que el LDL, la meta ya es menos de 100, el colesterol no HDL menor de 100, perdón, el LDL menor de 70, el no HDL menor de 100, triglicéridos menor de 150 y ApoB menor de 80. Pero si ya es riesgo cardiovascular extremo, que son esos pacientes que tienen más del 20% de riesgo, que ya tienen daño de órgano blanco, como microalbuminuria, daño renal, enfermedad arterial oclusiva crónica, compromiso en la función cardiovascular, su meta de LDL es menos de 55 y recordemos que si tiene eventos cardiovasculares recurrentes es menos de 40. Con un colesterol no HDL menor de 80, a mí me gusta el colesterol no HDL porque mete ahí todas las partículas malas, lo mismo que ApoB, y ApoB menor de 70. Si el paciente, usted lo cita al control y si no está en las metas, usted puede intensificar estilo de vida y la estatina para llegar a la dosis plena. Optimice también el control glicémico, porque recuerde que optimizar el control glicémico le va a bajar los triglicéridos. Adicionar ezetimibe y considere terapias adicionales como secuestrantes de ácidos biliares, ácido bempedoico, inhibidores de PCSK9 e inclisiran. Listo. Con respecto a la hipertrigliceridemia, ya está al lado. Entonces, miren que en todos los triglicéridos, así estén elevados, usted debe intensificar estilo de vida y lograr controles glicémicos. Si los triglicéridos están más de 135, es diabético y ya está con estatina, considera adicional etildeicosapentano, sobre todo si hay enfermedad cardiovascular o más de 2 factores de riesgo. Puede adicionar adicionalmente fibratos y omega 3 en dosis farmacológica, pero luego estatinas y luego de haber controlado la glicemia. Y adicionalmente, si el paciente tiene más de 1000 y no se ha logrado el control, considerar por acá niacina. Recuerden acá, y acá no lo ponen por acá más abajo, en el numeral 2, si hay intolerancia a las estatinas, use una estatina alterna, una baja incidencia de miopatía, pitavastatina o fluvastatina, o disminuya la dosis o la frecuencia, o use otras terapias, evalúe interacciones y considere Q10, coenzima Q10. Yo estoy en desacuerdo con eso porque los estudios no han demostrado beneficio de coenzima Q10, los RCT buenos, entonces coenzima Q10 yo no la uso. Si triglicéridos más de 200 y fibrat y HDL menor de 40, considera adicionar fibratos para lograr meta de ApoB y no HDL. Acá yo también tengo dudas porque los fibratos no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Yo preferiría un ácido bempedoico o preferiría un etildicosapentano. Entre los triglicéridos de 500 a 1000, el objetivo es disminuir el riesgo de pancreatitis, pero acá es muy importante el manejo dietario y se debe sospechar en estos casos que tengan triglicéridos muy elevados, síndrome de quilomicronemia familiar y lipodistrofia si considera remitir a un especialista en lípidos, es decir, un endocrinólogo. Y si hay hipertrigliceridemia grave, ya considere utilizar niacin. Con respecto a hipertensión, el objetivo es una hipertensión menor, una presión alta menor de 130/80. Y puede ser un poquito más estricto si el paciente tiene micro o macroalbuminuria, tiene enfermedad cardiovascular, tiene enfermedad arterial periférica o retinopatía. La presión arterial, el objetivo puede ser un poquito más alto si hay neuropatía autonómica, hipotensión, síndrome coronario agudo, fragilidad o intolerancia a los medicamentos. Se debe disminuir el consumo de sodio, tener una dieta mediterránea, váyanse a vivir al Mediterráneo, que sería muy bueno que estén por allá al frente del mar, comiendo queso manchego, aceitunas, vinito y estar haciendo ejercicio al frente del mar. Si lo pueden hacer, se lo recomiendo. Eh, y obtener un peso ideal. Listo. La primera terapia antihipertensiva es un ARA2 o un inhibidor de la IECA. A mí me gustan más los ARA2. Y para la presión arterial que sea más de 150 a 100, considerar terapia dual.
Y acá ponen que no utilizar terapia combinada. Todavía ve uno que está el paciente con losartán y con enalapril. Eso no se recomienda, ya tenemos estudios que evaluaron eso. Se titula el medicamento para lograr el objetivo y de ahí usted puede adicionar una tiacida y ellos nos ponen hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida, un bloqueador de los canales de calcio, que sea no dihidropiridínico como amlodipino o nifedipino. Ya de ahí se utiliza un beta bloqueador como carvedilol, betalol, o un beta bloqueador selectivo beta 1 como nebiolol, y utilizar anticuerpos, perdón, agonistas del receptor de mineralocorticoides, que es básicamente espironolactona. Y si el paciente tiene hipertensión arterial resistente, por favor, descarten hiperaldosteronismo en esos pacientes. Por favor, pidan renina en todo paciente hipertenso. Aldosterona, lo ideal hoy en día sería aldosterona en orina 24 horas. Y ellos de recomendación con respecto a finerenona ponen acá que es recomendado para personas con enfermedad renal crónica asociado con diabetes, con depuración mayor de 25 y una albuminuria mayor de 30. Y también nos mencionan que el uso de GLP-1 o SGLT2 puede ayudar también a controlar la presión arterial. Ya con respecto al algoritmo de control glicémico, estilo de vida, lo que les mencionamos ahora, independientemente del control glicémico y de otras terapias, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo para enfermedad cardiovascular, GLP-1 o SGLT2 que tengan beneficio cardiovascular demostrado, en falla cardíaca SGLT2 y acá ponen con respecto al 5 utilizar pues las que tengan beneficio. Si SB o isquemia cerebral transitoria, utilizar análogos de GLP-1 con beneficio demostrado que tiene muy buena potencia en este grupo, en particular semaglutide. En CKD, utilizar SGLT2 o GLP-1. Y miren acá que ellos tienen una sugerencia jerárquica para el uso de medicamentos. ¿Listo? Es decir, se prefiere GLP-1 o SGLT2 en estos escenarios. Se prefiere una hemoglobina glicada menor de 6,5 y acá considere adicionar metformina si es apropiado, y si no está en control glicémico puede adicionar, si no está con esto, es GLT2 o GLP-1, pioglitazona o una de las otras terapias. Y ya cuando usted se enfoca más en control glicémico, es decir, el paciente que no tiene enfermedad cardiovascular o no tiene factores de riesgo cardiovascular, estilo de vida, y acá llama mucho la atención esto y lo discuten en el podcast, es comenzar o continuar metformina si es apropiado. Ellos hacen mucho énfasis en ese GLT2 y GLP-1. Yo considero que metformina sigue teniendo un papel importante en el manejo de la diabetes. Individualice el control glicémico y miren que nos ponen hemoglobina glicada menor de 6,5% para la mayoría de los pacientes. Si el paciente está con sobrepeso o con obesidad, se prefiere GLP-1, GIP con GLP-1, que todavía no ha llegado a Colombia, pero va a llegar próximamente, que es tirzepatide, o SGLT2. Si tiene riesgo de hipoglucemia, GLP-1, GIP, GLP-1, SGLT2. Si la limitante es el costo del acceso, sulfonilurias, tiazolinedionas. Si hay hiperglicemia grave, ya se prefiere mejor utilizar insulina o análogos de GLP-1 o GIP. Y como alternativas, de PP4, tiazolinedionas, y si el paciente está con sobrepeso o obesidad, evitar sulfonilúreas, lo mismo que si hay riesgo de hipoglicemias. Obviamente estas terapias como los GLP-1 son más costosas, si fueran más baratas, la utilizaríamos en más pacientes y vamos titulando para lograr el objetivo cada 3 meses en estos pacientes. Si a pesar de todas estas terapias el paciente no se controla, ya vamos a pasar al algoritmo de control de hiperglucemia. Con respecto a los numerales que nos mencionan, que esta es la letra chiquita que muchas veces la gente no lee, es metformina, titular y dar con la comida para mejorar la tolerancia. Listo. Con respecto a obesidad, ya vimos el algoritmo para obesidad. En el grupo 3, evaluar qué es lo que está pasando con la hipoglucemia. En el grupo 4, si la hemoglobina glicada está mayor de 10 o la glucometría mayor de 300 con hiperglicemia sintomática, se debe reducir la glucosa lo más rápido posible, y acá tiene un papel la insulina. Y ya vamos a ver el algoritmo para manejo o titulación de la insulina. En el grupo 6, ¿dónde está la 6? Acá, que son los GLP-1, recuerden que requiere una titulación, por ende el control glucémico no es tan ideal. Y luego que se resuelva la toxicidad por glucosa, se puede considerar adicionar otros medicamentos, que es el paciente que le llega en urgencias, que no tiene cetoacidosis y no tiene estado hiperosmolar, pero tiene síntomas y tiene una glucometría elevada, tiene insulina, pero apenas baje esa toxicidad por la glucosa, la idea es empezar otros medicamentos o adicionarlos concomitantemente, de manera que usted pueda suspender insulina más adelante en estos pacientes.
Y recuerden acá en el grupo 8 que no se recomienda combinar GLP-1 con DPP-4. El efecto del GLP-1 es tan potente que adicionar el DPP-4 no tiene ninguna utilidad. Tiazolinedionas en el grupo 9 adicionan retención de fluido, pero pueden tener algún beneficio en enfermedad cardiovascular y en dislipidemia. Estas no están disponibles de rutina pues en nuestros países, en América Latina, en la mayoría de los países. Listo. Y pramlitide pues tampoco la tenemos disponible en Colombia para nosotros. Insulina. Entonces miren acá que considere siempre GLP-1, es decir, el paciente si requiere un inyectable, la primera opción sería un GLP-1 porque muchos van a estar obesos. Iniciamos insulina, una dosis, si la hemoglobina glicada está cerca de metas, 10 unidades. Si la hemoglobina glicada es más de 8, posiblemente el paciente requiera un poquito más de 10 unidades. Se titula cada 2 a 5 días. Como bien ustedes saben, a mí me gusta más el esquema canadiense, es decir, titular todos los días una unidad. Y acá ponen este régimen fijo, que es incrementar la dosis diaria de insulina 2 unidades, pero tienen un régimen que utilizamos nosotros los endocrinos, que es ajustable, que nos gusta mucho. Miren que si la glucemia es más de 180, nosotros adicionamos es el 20%, es decir, podemos subir un poquito más de unidades, no 2, sino 4 unidades, que va a ser mucho mejor. Si la glucemia en ayunas está entre 140 y 180, adicionamos más bien el 10% de la dosis total de insulina, que típicamente va a ser 2 unidades. Y miren acá que ya me pone una meta de glicemia de 110 a 140. Entonces adiciono insulina una unidad. No, acá tengo tintico todavía, gracias. Entonces acá ya nos pone una meta de glicemia menor de 110. Miren acá que entre 110 y 140 miligramos por decilitro usted va a adicionar una insulina y ya nos ponen una meta mucho más estricta, no como en la guía de la que es de 80 a 130 de glucemia en ayunas, pero si la glucemia es mayor de 110, usted debería considerar adicionar una dosis de insulina en estos casos. Si el paciente tiene hipoglucemia, usted debe disminuir la dosis diaria de insulina. Si es menos de 70, un 10 al 20%, pero si es menos de 40, usted sí tiene que hacer una disminución más importante de la dosis de insulina. Lo otro es que se considera que el paciente tiene hiperinsulinización basal si tiene una dosis basal de más de 0.5 unidades por kilogramo día, o si tiene un BAM score, que es la glicemia antes de acostarse, menos la glucemia en ayunas o antes del desayuno. Si eso es más de 50, es que está bajando demasiado la insulina, perdón, la glucosa con la dosis. Entonces eso implica que el paciente tiene una sobreinsulinización y lo debemos utilizar y considerar más bien en ese momento adicional insulina prandial. Mire que si el paciente está con hiperglicemia severa con síntomas, usted debe considerar iniciar insulina basal con o sin prandial, o considerar dosis fijas de insulina y GLP-1. A mí no me gustan, yo no utilizo GLP-1 con dosis fijas de insulina, prefiero dar todo el efecto del GLP-1 antes de adicionar insulina. Y si el paciente no está en metas, considerar adicional insulina prandial. ¿Listo? ¿Cómo se adiciona? Entonces esta insulina prandial debe ser con la comida más abundante. Para nosotros es el almuerzo. Para otros países, como en Estados Unidos, puede ser la cena. Usted adiciona el 10% de la basal. Si el paciente está con 30 unidades de insulina, usted adicionaría 3. Acá ellos ponen 5 unidades, pero recuerden que los americanos o los gringos están un poquito más obesos, entonces van a utilizar mucho. Nosotros típicamente adicionamos es 2 o 3 unidades con la comida más abundante. Si no se logra el objetivo, pues vamos adicionando las inyecciones con el desayuno, el almuerzo y la comida. Y miren que acá mencionan una adición simultánea a la basal en todas las comidas. Si la dosis total de insulina, usted la reparte 50 y 50, es decir, pone, digamos, el paciente está con 25 unidades o con 24 unidades, usted va a adicionar 8 con el desayuno, 8 con el almuerzo y 8 con la comida. Usted titula y el objetivo es lograr un control glicémico. Y miren acá que si el paciente tiene hiperglicemia antes de la comida, y ellos ya lo definen como más de 110, usted debe incrementar la dosis antes de las comidas en un 10 al 20% de la comida previa. Es decir, si el paciente en el desayuno tenía 5 y antes del almuerzo está en 140, usted va a incrementar un 10%, que sería adicionarle unas 6 unidades a ese paciente. Listo, no, que sería 0.5. El 10% es a 5 unidades, unas 6 unidades. Esas dosis intermedias solo se logran con dosis de insulina. Y miren acá que nos recomiendan el uso del monitoreo continuo, que es básicamente para los pacientes que tienen una terapia con insulina. Ahora bien, leamos los numerales. Los numerales es control glicémico, la meta es 6,5 en la mayoría de los pacientes.
glucosa en ayunas y antes de las comidas menor de 110 e individualizar en pacientes que tengan problemas. Los pacientes que están recibiendo insulinas de más larga acción como Glargina U300 o de Gludec van a necesitar una titulación un poquito más lenta, más de 3 días. Dudoso esto, yo puedo titular un poquito más rápido. Los pacientes que tengan hiperglicemia sintomática con glucometría mayor de 300 y hemoglobina glicada mayor de 10, usted debe lograr un control rápido de la glucemia lo más rápido posible. Se debe considerar evaluar enfermedad autoinmune contra el páncreas, es decir, en esos pacientes que están muy descompensados, considere que puede ser una diabetes tipo 1. Los GLP-1 van a requerir una titulación más lenta y en pacientes con hipoglucemia, la administración oral de tabletas de glucosa o de jugos de frutas va a mejorar la glicemia un poquito más rápido en estos casos. Acá tenemos el perfil de los medicamentos antihiperglicémicos. Miren acá que los más potentes son los GLP-1, los análogos duales y la insulina para el control glucémico. En beneficio cardiovascular, GLP-1 y SGLT2. Esos son los que más tienen beneficio, que es lo que van a mostrar en azul. En enfermedad renal crónica, los GLP-1 y los SGLT2. En hipoglucemia, la mayoría son neutrales, excepto insulina y sulfonilureas. En pérdida de peso, lo que nos vaya a generar pérdida de peso son SGLT2, GLP-1, duales y GLP-1 solos, y la metformina con una pérdida de peso muy leve. En hígado graso tienen beneficio GLP-1, análogos duales, SGLT2 y tiazolinedionas, y el medicamento que se conoce como pramlitidia, que no lo tenemos nosotros acá. Y obviamente estas terapias que tienen beneficio son las más costosas, desafortunadamente. Con respecto a medicamentos de pérdida de peso, recuerden que semaglutide, el medicamento aprobado, la dosis aprobada es 2.4 y de liraglutide es 3 miligramos. Pero tenemos fentermina con topiramato, que debería ser combinada, pero topiramato solito a veces también nos genera pérdida de peso en algunos pacientes. Por eso, paciente con migraña y obesidad, una terapia profiláctica buena es topiramato. Naltroxona ya se puede conseguir en algunos de nuestros hospitales o nuestras farmacias, pero no combinado con bupropión, entonces tendría que ser una terapia combinada, que es muy importante en la evaluación con el grupo de psicología y de psiquiatría. Tenemos orlistat y fentermina, pero los más potentes van a ser este grupito de acá. Muchas veces toca utilizar estas terapias combinadas para obesidad. Y finalmente ellos hacen énfasis es en vacunación, que es algo que nosotros como endocrinólogos clínicos no estamos acostumbrados. Eso lo hace más el grupo de medicina general y los programas de riesgo cardiovascular o los programas de prevención de enfermedades. Entonces, recordar que los pacientes requieren vacunaciones, tener en cuenta COVID, las vacunas que sean apropiadas para la edad, desinfluencia cada año, hepatitis B, recordar también que los pacientes más viejitos tienen más riesgo de herpes zóster, entonces tener esa vacunación porque un zóster es una de las cosas más horribles y ese es el algoritmo. Les agradezco mucho por estar acá. Les deseo una feliz tarde.